yo quiero resaltar de vuelta que al entrar al capítulo 4, mantén tu Biblia en el capítulo 4 de Santiago. Nosotros la semana pasada estuvimos con 2 versículos. Los primeros 2 versículos que trataban de responder la gran pregunta que hace Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Él mismo respondía: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vosotros? Codiciáis, dice el verso 2, y no tenéis. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar lo que piden. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean por una razón: porque no pedís, no piden como deben pedir. Hoy, en esta noche, vamos a entrar en el verso 3 y nuestra meta es llegar al verso 6 esta noche, porque no estamos corriendo, queremos ir desmenuzando cada uno de esos versículos claves que están aquí en la palabra de Dios para nosotros. Hoy entramos en el verso 3 y nosotros hemos denominado esta parte, y vamos a empezar a abrir, como las consecuencias de la mundanalidad. Las consecuencias de la mundanalidad. Y vamos a estar pautando, como decíamos hace un momento, en Santiago capítulo 4, versos 3 al 6. En esas imágenes, en esa imagen que ustedes están viendo, vemos primero unas manos atadas. A veces estamos así, como iglesia o como creyentes de manera individual, atados, atrapados en una visión de mundanalidad. Esto es un reto para la iglesia de hoy. Es un reto como lo fue para la iglesia que Santiago a las iglesias le escribió. Uno se levanta solamente con el título, la pregunta: ¿cómo anda la mundanalidad en la vida de la iglesia hoy? Si tú pasas revista y ves los distintos movimientos, nos vemos a nosotros mismos, nos hacemos la pregunta: ¿encontramos esto en la iglesia como lo encontró Santiago en aquellas comunidades a las cuales escribió? Una gran pregunta que en el proceso de este estudio vamos a estar compartiendo. Pero vamos a seguir, vamos a entrar más de lleno en nuestro estudio de esta noche. Vamos a continuar y vamos a abrir nuestro texto. Aquí estamos leyendo el texto que se encuentra en la Nueva Versión Viviente. Pero es bueno que usted también lo busque en la Internacional, busque otras versiones. Y me gustaría que de manera muy lenta nosotros pudiéramos leer estos 3 versos más que tenemos aquí para esta noche. Dice el escritor: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Esta es la versión viviente. Voy a repetir. Cuando ustedes piden, recuérdense que el verso 2 terminó diciendo: no saben pedir porque piden para cosas malas. Dice: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Diría Reina Valera, la versión: porque pedís mal. Sigue diciendo la viviente:
desean solamente lo que les dará placer. Nos está poniendo de manera clara para este tiempo, repito el verso completo, aun cuando se lo piden, cuando le piden algo a Dios, cuando clamamos a Dios, tampoco lo recibimos, porque lo pedimos con malas intenciones y deseamos solamente lo que nos dará placer. Así que revisémonos. La gran pregunta que decimos es, ¿por qué hay oraciones que no reciben respuestas? Se han hecho muchos estudios. Hay gente que dice, no es que no se recibe respuesta. En el silencio se recibieron las respuestas. Otros dicen, mira, qué actitudes hay que revisar. Pero lo importante es que nosotros pongamos atención en lo que pedimos, pero no solamente en el contenido, sino lo que hay en nuestro corazón cuando pedimos y las intenciones detrás de lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, sabemos por lo que nos está diciendo Santiago aquí, que no sabemos pedir. Recuérdense que el tema de esta noche tiene que ver con la mundanalidad. Mundanalidad. Incluso el título en el capítulo 4, que encabeza estas lecciones, dice la amistad con el mundo. Cuando somos amiguis del mundo, amiguitas, amiguitos, ¿no? Y vamos a ir abriendo este concepto. Adúlteros. Wow, fíjense bien. También lo dice aquí. O almas adúlteras. Hay un llamado fuerte de Santiago. Santiago es puntual. Golpea donde ve que está el error en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia. Le dice, adúlteros, almas adúlteras, no se dan cuenta de que la amistad con el mundo, el amiguis, la amiguis del mundo, los convierte en enemigos de Dios. Esto suena fuerte, ¿eh? Por eso tenemos que ir despacio. No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, dice Santiago. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Wow. No sé cómo lo estás sintiendo ahí donde estás, pero es una sentencia fuerte. Y tenemos aquí que desglosar varias cosas. ¿Qué implica ser amigos del mundo? ¿Qué implica ser enemigos del mundo? Hay que abrir esos dos campos porque quiere decir que me voy a apartar totalmente del mundo. ¿Cómo se entiende mundo en la visión de Santiago? ¿Y qué retos tiene para nosotros el poder discernir cuando estoy pidiendo lo adecuado, lo que no riñe con lo que Dios pide de ti y de mí? ¿Somos adúlteros? En la visión de Santiago, sí. Por eso nosotros tenemos que revisar qué significa adulterio en este contexto histórico. Y cómo eso nos lleva a preguntarnos, ¿estamos adulterando hoy? Como miembros y miembros, como cuerpo de Cristo en el mundo, ¿somos almas adúlteras? Preguntas fuertes que nos lanza Santiago. Si nosotros seguimos hasta el 6, lo desgranaremos poco a poco. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada?
Ellas dicen, o sea, la palabra dice que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Vemos un binomio aquí, adulterio, fidelidad. Adulterio, fidelidad. Dos momentos en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. ¿Qué implica la amistad con el mundo? ¿Qué implica ser enemigos del mundo? ¿Qué significa en la visión de él, de Santiago, fidelidad versus en contra de el adulterio que menciona Santiago aquí? Y sigue diciendo finalmente en el verso 6, y él, es decir, Dios, da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y también tenemos que abrir qué significa esto. Porque el hecho de ser rico no quiere decir que seas orgulloso, ni tampoco que el hecho de ser pobre signifique que eres humilde. Hay una condición del alma. Hay una actitud ante la palabra, ante Jesús, ante el Padre Celestial, que es lo que va a marcar nuestra fidelidad o nuestro adulterio, nuestra amistad con el mundo o nuestra enemistad con el mundo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo hoy frente a ese discurso fuerte que da Santiago? ¿Dónde está? Sabiendo que todo va a traer consecuencias. Cualquier decisión que tomemos, cualquier paso que demos, va a traer consecuencias. Pero vamos a seguir. Vamos a dar un paso más en este caminar. Vamos a tratar de definir qué es mundanalidad. Tenemos que hacerlo. ¿Qué es lo mundano? Eso nos va a permitir poder tener claro el concepto. Y voy a tomar una reflexión sobre este punto que hacía el pastor Michelén, que creo que es bastante acertada. Este pastor, tratando de hablar a la iglesia sobre la mundanalidad, dice, ahora bien, hace un aclarando. Cuando hablamos del mundo en este contexto, debemos de tener el cuidado de definir con precisión de qué estamos hablando. ¿Por qué significaría esto? ¿Cuál es el sentido de que el cristiano, hay un sentido en el que el cristiano debe amar al mundo? Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, nosotros sabemos que la palabra dice, Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, en la palabra nosotros encontramos sentidos distintos donde por un lado te dice, ama, por Dios amar al mundo hizo esto. Pero Santiago nos dice y nos lleva a otros momentos, y hay otros pasajes que lo avalan, de que si te enamoras demasiado del mundo, estás caminando del lado opuesto de la vía por la que Dios quiere que vayamos. Es decir, y decimos aquí, el creyente está llamado a amar la creación. Es decir, no podemos hacer que digo, yo no voy a amar al mundo, porque si no me hago enemigo de Dios, sino que tengo que definir bien el sentido. Dios creó este mundo,
Dios creó las plantas, la vegetación, el mar, las montañas, te creó a ti, me creó a mí, son las creaciones del Señor, por lo cuanto Dios nos estimula a amar al mundo. Entonces volvemos a hacernos la pregunta, y la pregunta es, ¿y entonces qué es mundanalidad? Porque si yo amo al mundo implica que yo me estoy perdiendo en el mundo. Me está gustando lo que el mundo me ofrece, pero vamos a escuchar, y tú lo puedes leer también, lo que dice este pastor. Dice, el creyente está llamado a amar la creación de Dios y a las personas que pueblan el mundo. Ese es un llamado. Independientemente de que sean cristianos o no, Cristo vino al mundo por amor al mundo, Dios amó al mundo y nosotros debemos amarlo también en ese mismo sentido, en el sentido de Dios. ¿Qué es lo que Dios ama del mundo? Su creación. Dios ama lo que creó, lo que su palabra dijo y que fue. Lo ama. Pero todavía no entendemos qué es la mundanalidad entonces. ¿Somos mundanos? ¿La iglesia puede ser mundana? Preguntas. Cuando la Biblia nos advierte contra el amor al mundo, se refiere a un sistema o a un modo de vida que se opone al carácter de Dios. Fíjense qué interesante. Le traigo esta cita de este pastor, está tocando el punto esencial de lo que nos está advirtiendo es de amar al mundo y el mundo que se refiere es un sistema de valores, es un sistema que se opone totalmente al carácter de Dios. Lo que define Dios, lo que da Dios de sí mismo. Dios es fiel, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es eterno, Dios es justo. Y se va dando una serie de pasos. Tenemos, para nosotros poder definir mundanalidad en el contexto de Santiago, tenemos que entender que es a un sistema llamado mundo, lleno de valores específicos del mundo que no corresponden con el carácter del creador de este mundo, que no coinciden con los valores que Dios quiere y nos diseñó para que siguiéramos sus huellas, sus pasos y nuestro estar en esta tierra. Nos podemos enamorar de los valores de este mundo y del carácter de estos tiempos. Por eso siempre me llama la atención cuando la gente repite como papagayos ciertas expresiones que están en el mundo. Y cuando hablo del mundo, me refiero a los valores de este mundo presente. Cosas que están muy en moda, cosas que a veces difieren de los presupuestos bíblicos. Decimos cosas que no están avaladas en la palabra respecto al conducirse como creyente, cómo participar en el mundo de manera que leudemos al mundo con nuestra práctica y no que el mundo nos leude a nosotros. ¿Cómo se vive ese sistema de valores mundanos en la vida del creyente? ¿Cómo a veces en nuestro diario caminar muchos jóvenes, adultos, de todas las edades y en las distintas etapas de los ciclos de la vida, hay personas que cometen hasta suicidio porque los valores que son exaltados en este sistema llamado mundanalidad
nos afectan tanto, nos deprimen tanto, al no poder alcanzar las demandas de esos valores, hasta puedo hacerme daño a mí misma porque yo quiero ser aceptada por ese sistema de valores. Yo quiero que me digan like. Yo quiero que me digan me gusta. Tú estás en la cosa. Y entonces nosotros vamos entrando, aunque sean cosas negativas que estén en contra de lo que Dios demanda de su pueblo, nos confundimos y caminamos metidos en todas las cosas que niegan el carácter de Dios y nuestro llamado a seguirle. Si tú fueras a pensar ahora mismo, ¿en qué tú sientes que la mundanalidad ha entrado a tu vida? Yo tengo que hacerme la pregunta de igual manera. ¿Hasta dónde yo estoy reflejando el carácter de Dios? ¿Hasta dónde los valores de mi Padre Celestial son los valores que marcan mi comportamiento y mi conducta? Y no estoy diciendo que yo voy a ser un renegado social, porque Santiago está diciendo claro qué es la mundanalidad. No es no amar al mundo, es no confundirte con los valores que no son representativos del carácter del Dios al cual adoramos. Sabemos que ha habido mensajes muy reteté, muy duros, ¿no? Si tú tienes la falda allí, si tú tienes esto acá, si eso es ser creyente fiel. Vivimos ahora el tiempo de lo contrario. No se distingue gran cosa, pero va más allá de un simple corte, de una simple falda, aunque hay un comportamiento que nos define o que nos debe definir como creyentes. Pero lo importante aquí es que te des cuenta que hay un sistema de valores impuesto en este mundo que te dice es así que tienes que actuar. Cuando nosotros vemos todo lo que nos hace ser aceptados por este sistema de valores, contrapone al concepto de vida que Dios define, el concepto de justicia que Dios muestra en su palabra, la forma de amar al prójimo, la violencia dentro de mis relaciones, diciendo yo que soy creyente, el abuso que podemos cometer, la falta de misericordia con el que está en necesidad, es decir, la mundanalidad o el yo sacar ventaja de lo que otros me puedan ofrecer y no le estoy siendo fiel a Dios. Yo quiero que vayas tú haciendo tu propio balance de esto. Mundanalidad, un sistema que se opone al carácter de Dios y a lo que Dios pide de nosotros y demanda de nosotros. Es que seamos elementos de observación de la cultura. No todo lo que me dice la cultura que es bueno es potable en la vida del creyente. Porque lo digan que es bueno no significa que forma parte de los valores del reino de Dios. Entonces estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos que estamos de paso. Vemos lo que está pasando, pero sabemos distinguir en lo que debo seguir según los valores del Padre y lo que son actitudes, valores de este mundo que no van, que no mezclan, que son como el agua y el aceite en la vida, para la vida del creyente. Es importante que como iglesia estemos claros. ¿Caminamos, iglesia, con esto? Fíjense cómo estos versos nos van profundizando.
Ustedes piden, pero piden mal, muy mal. Es lo que está diciendo el verso 3. No saben pedirle a Dios las cosas. Estamos definiendo qué es mundanalidad para que no caigamos en muchas versiones muy fáciles. No es un pelo largo, o es una falda larga, o es un ritmo de música X. Es decir, es un sistema de valores. Va más allá, es la capacidad de ver lo invisible que va trabajando para bloquear el proyecto de Dios para el mundo. Ver lo que no se ve, ver lo que no se revela, pero que en la práctica nosotros vemos. Nosotros veíamos a una persona diciendo, nada de lo que se vaya a hacer es voluntad de Dios, ni Dios ha hecho nada, ni va a hacer nada, ¿no? Y lo dijo con toda esta certeza. Lo que es el virus, la salud, no hay que buscar a Dios. Lo lanzó y eso corrió por el mundo entero. El sistema de valores del mundo. ¿Qué te está permeando a ti en tu conducta? ¿La mundanalidad? ¿O el parecerte cada vez más a Cristo? Que la iglesia como cuerpo se parezca más a Cristo. ¿Está pasando eso en este tiempo? Pero yo no quiero mirar al otro, yo quiero mirarme hacia adentro y quiero que tú te mires también. Y luego como iglesia nos hagamos la pregunta, ¿estamos mundanalizando nuestra vida cristiana según esos valores? Pero vamos a seguir viendo lo que decía finalmente este pastor. Fíjate bien, me gustaría en este momento, si se puede abrir los micrófonos, que alguno de ustedes de manera fuerte, sólida, me lea despacio este cuadro que tenemos aquí. ¿Quién se lanza? Léalo al paso para que lo entendamos. Una letra atlética tan chiquita. A ver, entramos. Yo, pastora. Samuel. Okay. Adelante. Tal vez entenderemos mejor este concepto si nos preguntamos, ¿cuándo se introdujo en el mundo ese sistema al que llamamos mundanalidad? Desde el mismo momento en que nuestros primeros padres se dieron a la tentación de Satanás en el huerto del Edén, cuando el diablo les dijo, seréis como Dios. ¿Y esto qué implica? Que en vez de buscar la gloria de Dios, en vez de someterse al único Dios vivo y verdadero, el diablo les propuso que se convirtieran ellos mismos en su propio Dios. ¿Me están entendiendo? Miren esto. Esto es poderoso, poderoso. ¿Cuándo se introdujo el pastor está tratando de ir a hacer historia, buscar, escarbar y decir, y es donde dice, nos vamos al Génesis. Nos vamos al Génesis, donde nosotros vemos el momento especial en el jardín del Edén, cuando viene la serpiente, se acerca a la pareja y dice, seréis como Dios. El ser humano cedió a la tentación, oyó las palabras atractivas de la serpiente. Ustedes no se dan cuenta que Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol, porque si lo hacen,
ustedes serán iguales que Él. Ustedes serán como Dios. Y ahí se levantó el orgullo, el egocentrismo, el pensar yo soy Dios, yo hago mi propio mundo, yo hago lo que yo quiero, yo voy a lograr lo que yo quiera lograr. Nosotros tenemos un sistema de valores que nos dicen, tú puedes. Y claro que sí, nosotros sabemos que Dios nos creó con la capacidad de ser creativos y recreativos. Pero el creyente sabe que nuestra fuerza y la voluntad de seguir adelante nos viene dada de Dios, de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Y que podemos cambiar muchas cosas en la naturaleza porque tenemos un Dios creativo que nos dio vida. Y hay ese elemento creativo en el ser humano. Pero aquí se nos dijo que en el Edén se introdujo ese elemento de estos valores del mundo. Serás como Dios. Muchas veces en la vida de la iglesia uno escucha mucho, eso es lo que yo digo, pienso y hago y eso soy yo y punto. A mí tú me tienes que aceptar como soy. Yo soy así, así me quedé. Lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Qué estoy revelando cuando digo eso? Cuando digo, a mí nadie me va a cambiar, ¿qué estoy diciendo? ¿No está la mundanalidad entrando en nuestra vida como creyentes? ¿No está marcando nuestro carácter? De tal manera que no nos estamos pareciendo a Dios, nos estamos pareciendo a otro, a mí mismo. Yo creo mi mundo, a mí nadie tiene que decirme nada. Entonces estamos luchando con fuerzas diabólicas en la forma de ver el mundo, la mundanalidad. Quiero separar este mundo creado por Dios, pero el concepto de valores, el sistema de valores que encierra creencias de esta mundanalidad que están permeando la vida de la iglesia, la vida del creyente, y a veces el deseo de agradar más a los de afuera que agradar a Dios. ¿Te ha pasado eso? ¿Te está pasando eso? Agradar para poder encajar, para poder tener el éxito a la manera de la mundanalidad, para ser reconocido por ese mundo que está allá de valores. Son las cosas que Santiago le está diciendo siglos atrás a las iglesias, porque esta carta está dirigida a iglesias y por eso hoy le estamos estudiando. Pero vamos a seguir viendo en el próximo recuadro. Quiero que otra persona igualmente me lo pueda leer despacio y veamos cómo eso de ser como Dios ha complicado la historia. ¿Quién se lanza? A ver. ¿Alguien más que pueda leer? Yo, pastora. Adelante, Mirna. Seréis como Dios. ¿Y eso qué implica? Que en vez de buscar la gloria de Dios, ahora buscarían su propia gloria. En vez de procurar el agrado de Dios, ahora habrían de seguir la inclinación de sus propios deseos y pasiones, aún en contra de la voluntad de Dios. Lo que importa es mi opinión, mis deseos, mi placer, mi propia gloria. Ese es el espíritu de la mundanalidad. ¿Te estás dando cuenta? El espíritu de la mundanalidad, no lo podemos reducir, es el espíritu que cubre este mundo. Es una forma de ver la vida,
es una forma de entender la historia, es una forma donde un nuevo renacimiento vivimos. El renacimiento se destacó en la historia por el culto al cuerpo del ser humano. Por eso cuando viajas a Europa o ves en las fotografías de los libros de historia, las grandes esculturas, los monumentos enormes, cada monumento, cada escultura hecha refleja los valores de la mundanalidad. ¿En qué sentido? Que es una forma de proyectarme en eso. Eso es majestuoso porque yo que lo creé, soy majestuosa. Porque eso le di yo forma, porque eso me representa a mí. Vemos las grandes obras y decimos, Dios mío, ¿quién creó esto? Y digo, yo lo creé, fui yo. Y de ese orgullo, de ese egocentrismo, es lo que está lleno este mundo. Por eso las palabras de la mundanalidad no es decir a Dios sea la gloria, no es decir lo que soy, se lo digo a mi Dios. En este tiempo lo que vale es mi gloria, que me reconozcan a mí, que vean lo valiosa o lo valioso que soy, lo creativo que soy. Además, yo hago mis propias decisiones, yo tomo mis propios pasos, yo decido el rumbo de mi vida. Y saben una cosa, en tiempos del coronavirus, un insignificante virus, y digo insignificante porque ni visible es, le ha movido todos los valores a la mundanalidad. Nos ha mostrado cuán frágiles somos. Y nos ha dicho que aún todos los bienes que tú tengas o que yo tenga no son nada frente a los efectos de un invisible virus que tiene a todo el mundo quedándose en casa. Y mucha gente muriendo, y mucha gente deprimida, y mucha gente en conflicto. Y entonces nosotros volvemos la mirada a Dios y decimos, qué frágil soy, Señor, qué tonta, qué tonto. Yo vuelvo al punto. Son el espíritu de la mundanalidad está referido a mis propios deseos, a mis pasiones, a la gratificación de lo que yo quiero, a lo que yo quiero lograr, lo que quiero alcanzar, y no me importa, caiga quien caiga, porque yo soy el constructor de mi propia historia. Y salen, esa frase la dijo para que se recuerde su memoria. Sin embargo, Santiago nos dice, ustedes no reciben lo que piden porque no saben pedir. Porque cuando ustedes piden van a pasar tres cosas. Tres cosas que nosotros vamos a ver por qué pedimos tan mal, tan mal. Pero quería dejar en claro lo que es la mundanalidad. Toca el deseo egoísta de igualarnos a Dios. Toca el orgullo, el saber que yo soy yo y que encima de mí no hay nadie. Y a veces nosotros decimos, no sé si te ha pasado, a la hora de la verdad consulto yo con Dios lo que yo creo que son mis sueños, el camino que quiero seguir. Cuando quise elegir una carrera, se lo pregunté a Dios. ¿Esto es lo que te agrada? Cuando pedí el trabajo, doy gracias porque lo conseguí, pero a veces te puedes preguntar si ese era el trabajo que Dios quería para ti, si te adelantaste.
¿Cuál ha sido el precio que has tenido que pagar por eso? ¿En dónde? Porque esto pasa regularmente, en donde lo que se vio afectado de tu tiempo es el tiempo que le dedicaras al Señor y a su obra o misión. ¿Cuántas veces hemos visto desfilar gente que vinieron en las grandes crisis de su vida, pero que cuando recibieron lo que querían, jamás se acordaron de Dios? La mundanalidad. ¿Somos presos de ese concepto? Es la gran pregunta con la que debemos luchar, y han luchado todos los creyentes a través de las edades. Hoy nos toca a nosotros esto, pero esto viene desde la creación del mundo, es decir, esta lucha interna por autorreconocimiento. Como bien decían algunos de los que han hablado, uno dice, sí, yo se lo pido a Dios, pero realmente a veces le decimos, ya tú sabes, Dios, tú sabes lo que yo quiero. Y usamos a Dios como mandadero, resuélveme, como amuleto. No, porque yo estoy con Dios, porque Dios está conmigo. Pero en la práctica nos hemos dejado influenciar por los valores. Yo incluso no quiero ni siquiera mencionar lo que la gente cree que es mundano. Este es un sistema, como tú lo has dicho. Son unos valores que van, mire, ahí. Y no es raro que el suicidio aparezca. ¿Usted sabe por qué? Porque usted entra en una crisis de identidad. Es como vivir bipolar, ¿no? En un estado dividido, donde tengo que estar high, o tengo que hacer muchas cosas para entrar en la carrera. ¿Cuántas madres agotadas? ¿Cuántos padres sofocados? Porque hay demandas que el presente estilo de vida exige, y vemos hijos demandando. Yo no te pedí que me trajeras al mundo, usted tiene que hacer eso. Y cada vez que pasa eso, nos alejamos del carácter de Dios. ¿A quién te pareces? ¿Qué estilo representas? ¿Cuál corriente te está marcando en tu crecimiento o decrecimiento? ¿A quién quieres agradar? Y esa es la gran pregunta para la iglesia de hoy. Por eso Pablo fue muy inteligente. ¿Qué fue lo que dijo Pablo en Romanos 12? A ver. Uy. ¿Qué es lo que dice Romanos 12, 1, 2? No os conforméis a este siglo. Ajá. No os, ¿qué? No os conforméis a este siglo. ¿Usted me entiende? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está. Es una transformación lo que Dios quiere en nosotros. Una transformación de la forma como pensamos para pensar a la manera de Dios, para sentir a la manera de Dios y para poder discernir, como diría Mafalda, entre lo bueno que tiene lo malo y lo malo que tiene lo bueno. Tú ir con cuidado para ver lo que no ves. Pero vamos a seguir. Continuamos en nuestro trotar este pasaje de Santiago 4. Seguimos. Y seguimos. Ahora, vuélvete a los versículos 3, 4 y 5. Vamos a volver a esto. Verso 3. Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, en estos versículos
Santiago describe las consecuencias de la mundanalidad. Míralo ahí en tu Biblia, ábrela y entra. Santiago describe las consecuencias de la mundanalidad y va a decirle que sus oraciones no son escuchadas por tres cosas. La primera, ¿qué dice el verso 3 en la primera? Piden mal, piden mal. ¿Por qué? Eso lo vamos a abrir ahora. La segunda cosa que pasa es porque piden con mala disposición lo que está dentro, las intenciones. Piden mal. Y tercero, porque piden de mala manera. Tres cosas. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y vamos a seguir. Vamos a ver, no quiero que olviden esas tres cosas. Piden cosas malas, verso 3. Los versos del 4 al 5, cuando lo ves, pides con mala disposición. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Vamos a seguir, vamos a ver cómo desglosamos estos tres impedimentos que hay. Por ejemplo, Agustín de Hipona, San Agustín, nos lanzamos a la Edad Media. Decía él, cuando no conseguimos lo que pedimos a Dios, es porque pedimos con mala disposición, o de mala manera, o cosas malas. Léalo despacio, porque el tema de la pregunta famosa que siempre encontramos, ¿y por qué Dios no oye mi oración? ¿Y por qué Dios no me dio lo que yo quería aquí? ¿Y por qué Dios? Y me surge decir, ¿y usted le da a su hijo todo lo que su hijo quiere? ¿Por qué usted no se lo da todo lo que pide? ¿Por qué? ¿Es porque usted no quiere dárselo? ¿Es porque le faltan recursos para dárselo? Quizás. O porque sabe como padre o madre las consecuencias que puede tener eso. ¿Usted le pone un cuchillo a un bebé en la mano? ¿A un niño que está gateando? ¿A un niño que apenas se está levantando y que quiere tocar y llevárselo todo a la boca? Y a veces nuestras oraciones, nosotros le exigimos a Dios, tú tienes que. Hemos llegado a degradar y abunda el irrespeto a nuestro Dios. Por eso Agustín de Hipona lo decía claro, cuando no conseguimos lo que pedimos a Dios, es porque pedimos con mala disposición o de mala manera o pedimos cosas malas que Dios no nos las va a conceder. Seguimos. Y quiero que pienses en esto. En el caso 1, hay oraciones no respondidas a causa del mal fin que se pretende lograr con eso. Claro, nosotros pensamos que es un buen fin, pero hay oraciones que no pueden ser respondidas porque su fin no es bueno.
Y Dios, como es un buen padre, nos concede ciertas peticiones porque sabe lo que no nos conviene. Él sabe lo que nos puede dar, lo que no nos puede dar. Él sabe cuando hacemos una solicitud porque yo quiero demostrar, o a veces para satisfacer tu autoestima, o porque hay una envidia que se oculta. Aquí hay algo más. Por lo que dice Santiago, sus carnales lectores buscaban primero no el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33. Es decir, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces sucede en la vida cristiana lo contrario. Tú quieres la añadidura primero y luego más o menos buscar el reino de Dios. La justicia está ahí más o menos. O no, quizás no te pasa eso, porque eso no pasa en la iglesia de las Arras, jamás. Yo lo estoy diciendo por casualidad. Pero la verdad es que a veces las peticiones nuestras no están bien encaminadas. Pedimos cosas y ni siquiera sabemos lo que pedimos. Recuerdo una vez que hablaba con una persona y esa persona me decía: yo quiero terminar este matrimonio porque estoy hasta aquí, no lo aguanto, no lo soporto, qué desagradable, ya no, ni quiero que me ponga un dedo aquí, qué asco, no es que lo que dice me molesta, lo que hace me asquea. Y venía frecuentemente y hablábamos, pero a veces quería poner espejo de todas las cosas que esa persona hacía, que la predisposición que tenía esta otra no lo permitía ver. Ella veía lo que quería ver, pero no se estaba viendo a sí misma. Y llegó un momento en que la decisión fue separación. Pasado años, esa persona volvió. Y fue interesante porque en muchas ocasiones le dije: piénsalo, porque hay muchas cosas que no estás viendo. Y pasado como 3 años o 4 años, ella regresó y me dijo: ahora es que yo entiendo lo mucho que hacía esta persona que yo nunca lo vi. Yo estaba en mi mundo y yo tenía ciertas cosas que quería lograr y yo sentía que estar con esa persona era un lastre que me impedía progresar. Pero cuando se fue de la casa y me enfrenté a lo que él hacía todos los días, yo me di cuenta, ahora que lo tengo que hacer yo, ahora que ha pasado tantas cosas, que yo nunca debí dar ese paso. Yo fui una estúpida, una tonta. Pero ya, ahora tengo que vivir con las consecuencias. Esa persona rehizo su vida, está otra vez casado con un estilo de vida distinto. A veces nuestras oraciones no son respondidas porque pedimos mal. Nos hacemos ilusiones, pajaritos en el aire. Y Dios sabe el final de tu petición si te la concede. A veces Dios nos vive haciendo unos favores a nosotros. Y nosotros les reclamamos: tú te olvidaste de mí, tú no me escuchas, mira qué tú has hecho conmigo, mira aquel tan malo, ¿dónde está? Y mira tu hija, ¿dónde está, Señor? Por eso, hay oraciones no respondidas a causa del mal fin que se
se pretende. Dios es un buen padre, por eso no nos concede ciertas peticiones. Hay peticiones que no vas a conseguir, porque Dios no puede ir contra sí mismo, porque Dios sabe lo que te conviene en el camino. Quizás habrá cosas que permitirá que hagas, pero te vas a estrellar, te vas a dar duro. Y después vas a decir, caramba, si lo hubiera hecho a la manera de Dios. Yo le digo, muchachos, muchachas, jóvenes, adultos, mujeres, madres solteras, padres solteros, casados, ¿cuánto consultas a Dios para tus grandes decisiones? No voy a decir ni siquiera las pequeñas. Hasta dónde nosotros ignoramos a Dios y hacemos lo que nosotros queremos hacer. No esperamos el tiempo de Dios. Y luego lo acusamos. ¿Por qué, Señor, permitiste que esto pasara? Por lo que dice Santiago, sus carnales lectores buscaban primero no el reino de Dios. A veces lo repetimos como papagayo. El reino de Dios y su justicia va primero. Lo demás son las añadiduras. Pero si somos veraces, realmente a veces nosotros vamos detrás de Dios por las añadiduras. Pero tratar de entrar en los valores del reino de Dios, eso, yo lo voy a dejar para después. Dar lo mejor a Él. Dar tu mejor ofrenda, que eres tú. ¿Me entiendes? Dar lo mejor de ti a tu Creador y dejar que Él te moldee a su manera, que el su cincel te vaya dando la forma que Él le quiere dar a tu vida y que tus proyectos estén, como decía Moisés, no me saques de aquí si tú no vas delante. ¿Cuántas veces has puesto a Dios delante de esos proyectos que tienes? ¿Es esto lo que quiere para mí, Señor? Parece, a veces cuando lo vemos medio difícil, decimos, no, yo creo que Dios está diciendo que no. ¿Y si Dios quiere que tú estés ahí? ¿Y si Dios quiere que tú tengas que pasar situaciones difíciles, incómodas? ¿Y por qué tú crees que Dios siempre te tiene que dar lo que tú quieres? O lo que yo quiero. O al estilo que yo quiero. ¿Qué te ha hecho pensar decidir por Dios? Son preguntas que me hago, ¿no? Son los bienes temporales, nos pasamos diciendo, Señor, dame salud, dame fuerza, dame dinero. ¿Para qué? Verso 3, ¿para qué? Ahí lo dice al final, para gastarlos en dar satisfacción a nuestras pasiones. ¿Es eso lo que Dios quiere? Con esto no quiero decir que Dios no quiere que te diviertas, que Dios no quiere que busques cosas que te alegren la vida, que compartas. No es que seas un aburrido, una persona que no es eso. Dios quiere ir más al fondo de tu corazón, porque Dios es tu creador, mi creador. Él nos conoce. Por eso es importante no olvidar. Si lo que tú le estás pidiendo al Señor, Él sabe lo que te va a traer. Y peor aún, tú lo estás haciendo con las motivaciones equivocadas para gastarlo en tonterías que te puede costar hasta la vida. Dios no te lo va a conceder. No me lo va a conceder. Y yo puedo pelear con Dios, pero yo sé que al final su voluntad es mejor que la mía. Digo, no debo compararme jamás, ni menciono la mía. Lo que importa es su voluntad. Por eso el apóstol Santiago está diciendo, ser creyente y formar parte del pueblo de Dios es más que decir yo amo a Dios. Tiene que haber una conducta que puedas hablar de lo que tú crees. Tu conducta, tu forma de comportarte, tu forma de manejarte en el mundo o a través de la mundanalidad.
Yo digo, sí, eso lo dicen, pero lo que yo creo es eso. Yo no puedo lidiar con una gente que está haciendo algo que rompe las leyes porque yo quiero estar bien con mi grupo. He visto mucha gente perder la vida, perder una relación valiosa, perder sueños por llevarse de un impulso de la mundanalidad. Por eso, atención, iglesia. Esto es para nosotros, que el Señor lo está diciendo y que Santiago nos lo está recordando. Pero esa es la primera. Dios no responde porque hay un mal fin en lo que estamos pidiendo. No es bueno, ¿no? Pero sigamos viendo, ¿qué más hay en esto de no recibir? Ahora todavía vamos a profundizar un poco más. El segundo motivo es que hay algo aquí adentro. La semana pasada poníamos el corazón de piedra, el corazón. La mala condición interior. Hay que buscar un espejo y quitarnos la máscara. Recuerdo que había una vez una película que empezaba con una mujer quitándose, era una película de la edad del Renacimiento, y se ponían las pelucas, aquella, y esos maquillajes, y esos trajes, y aquella mujer empezaba a quitarse todo lo que tenía por fuera, pero cuando se quedó sin el maquillaje, sin todo, era terrible, era horrible. ¿Cómo anda tu interior, iglesia? En lo personal, mi interior. ¿Cómo andamos aquí adentro? Porque Dios está interesado en que te enfoques en eso. ¿De qué está lleno tu corazón en este tiempo? La mala condición de los que piden, de lo que podemos clamar en un momento, se deja ver en la fuerte expresión del apóstol en el versículo 4. Santiago es duro. Mírenlo con sus propios espejuelos, con su Biblia abierta. Mírenlo, aunque lo hayan leído 20 veces. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amiguito del mundo, se constituye en enemiguito de Dios. Es una aseveración fuerte. Ahora bien, cuando el apóstol habla de almas adúlteras, surge una cuestionante. Está hablando del adulterio como tal, en la relación de pareja, en la forma como nos manejamos a nivel de los sentidos, de las pasiones desordenadas. Pero aquí tiene otro sentido. ¿Por qué adúlteros? Se está refiriendo a un adulterio espiritual. Cuando nosotros vinimos a Cristo y decidimos seguirlo y levantamos nuestras manos y luego tomamos nuestro curso para el bautismo y nos sumergieron en las aguas, nos mojaron si es por aspersión y decíamos que nacíamos a una nueva vida. Y cuando casamos en la iglesia, casamos donde estamos poniendo la presencia del Señor en esta pareja, en este pacto. Porque el matrimonio es un pacto de dos. Y regularmente en las celebraciones que tenemos en la iglesia, la última fue la de Mirna y Abel, lindísima. Y ellos escribieron sus votos el uno al otro. Eso es un pacto. Y un pacto
da condiciones. En un pacto 2 se comprometen. Pero se comete adulterio cuando todas las promesas que tú hiciste son rotas porque tú te has ido a buscar y hacer otros pactos. Ay, Dios, ahora no se oye nada. Fuera. Otros pactos. Fuera. Entonces yo te pregunto ahora, y nos preguntamos como iglesia, ¿cómo anda nuestro pacto con Dios? ¿Cómo anda nuestra lealtad con nuestro Dios? ¿O somos adúlteros y adúlteras espiritualmente? Estamos yendo detrás de otros dioses. Cuando tú tomas el Antiguo Testamento, el Señor está diciendo, este pueblo se ha ido detrás de dioses, ¿no? Ha ido y ha levantado altares y ha abandonado su pacto. Por lo tanto yo, y ahí vienen las consecuencias. Entonces hay algo interno. El hecho de que estemos en la iglesia físicamente no quiere decir que andamos bien. No quiere decir eso. Y Santiago lo está diciendo aquí. Le está diciendo a la gente que le escribe, gente adúltera, ustedes son unos adúlteros. Quieren enemistarse con los que son enemigos de Dios. Y lo que habla aquí no es el concepto mundo de la creación, son los valores de un sistema corrupto. Cuando nosotros validamos la corrupción, cuando nosotros no nos importa que se haga justicia, cuando nosotros somos injustos en nuestras propias casas, cuando nosotros explotamos al prójimo, cuando somos incapaces de ser misericordiosos, dadivosos, no estamos siguiendo los valores del reino. Pero sí nos dicen, no, usted tiene que sacar provecho de todo. Eso de ser, y tú empiezas a hacer tu mundo, lo que vale aquí soy yo, lo que yo logre, lo que yo haga, te estás pareciendo más a esa visión de la mundanalidad. ¿Dónde estás tú? No podemos tener un pie aquí y el otro allá. O estás con Dios o no estás. O sigues los valores del reino o no. Pero tú no puedes ser medio de Dios y medio de la mundanalidad. Debemos estar ahí. ¿No? ¿Dónde estás tú? Se toma como adulterio no solamente el culto dado a otros dioses, sino a toda la contemporización con el espíritu del mundo, el cancanchaneo, el querer parecerme y hago cosas que no van conmigo para agradarle al otro. El otro no hace nada para agradarte a ti, pero tú lo haces. Y eres adúltero con tu Dios. Sería adúltera con Dios cuando rompo el pacto, cuando no sigo los lineamientos. ¿Me entiendes en esto? Santiago nos ayuda a ir más fuerte. O sea, nosotros tenemos que crecer en la vida espiritual y nosotros tenemos que renovar nuestros votos con Dios. O ya te enfriaste, o ya te cansaste, o ya te resultó más atractivo aquello. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo está tu vida interior? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo están esos sentimientos encontrados? ¿Cómo están esos deseos destructivos? El odio, la envidia, la dureza del corazón, el no importarme lo que le pase al otro, el solo creer que el mundo gira alrededor de mí, que todos deben de inclinarse ante mí.
Todo eso es mundanalidad. Todo eso es de este siglo, pero nuestro Dios es eterno y sus valores son eternos. ¿Dónde estás tú? Pero vamos al 3. Vamos al 3. El discurso de Santiago. A mí me gusta esa foto, como nosotros queremos agarrar. Yo me quiero llevar al mundo de camino. Mi mundo. Este es mi mundo. Siempre es un sentido de posesión. Fíjense bien. Santiago sigue diciendo que la amistad con el mundo y la amistad de Dios, con Dios, son incompatibles. Porque son dos sistemas de valores opuestos totalmente. Nuestro Dios es un Dios justo, por lo cuanto no tolera la injusticia. Y hay veces que nosotros actuamos injustamente por agradar a los de afuera. Y a veces nos avergonzamos de lo de adentro. Es triste ver en el pueblo de Dios, no importa las banderas denominacionales, cómo hay personas que no se pueden sentar en el mismo banco si son de una iglesia y otro de otra. Si esta iglesia tiene más dinero que esta. Si este hermano es más que este. Y empezamos a meter los valores del mundo, de la mundanalidad, en la vida de la iglesia. Hay gente que no se trasladaría a Villajuana. O no se trasladarían a otros lugares de territorios. No, aunque decimos que somos hermanos y que ante Dios somos iguales. ¿Qué está predominando entonces? ¿Los valores del reino de Dios o los valores de este mundo? Preguntamos. No reciben porque piden cosas contradictorias entre sí. Dios pide santidad, el mundo pide corrupción. No importa, eso lo hace todo el mundo. Hay tuta pasada, pieza arqueológica, museo antropológico. Mundos opuestos. Y demandan una servidumbre total en cuanto al tiempo y a la dedicación. Hazte la pregunta, ¿cuánto tiempo dedicas a Dios y cuánto dedicas a lo otro? ¿Qué dice Primera de Pedro 4:4? ¿Alguien me lo puede buscar rápidamente? Primera de Pedro 4:4. Primera de Pedro 4:4 dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Lee el 5 también, Carlos. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Wow. Vuelve y léelo de vuelta, así lento, para que lo oigamos bien. Muy bien. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Alguien me lo puede leer en otra versión? Ay, yo ¿Está bien? casi lo dije. En la Nueva Traducción Viviente dice, Ajá. no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen.
Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto vivos como muertos. ¡Wow! ¡Ay! Yo sé que esos son pasajes que nos gusta pasarlo de largo. A veces hacemos un canon dentro del canon y entonces hay pasajes que no son muy simpáticos. Pero el contexto de este pasaje es que es un llamado a decirle, basta ya de hacer lo que le agrada a gente allá afuera. O sea, ¿qué? ¿Cómo llamarlos? Pseudoseres. Apariencia de ser, pero no son. Personas que su valía descansa en lo que el otro que está afuera, haciendo de la vida lo que quiere, eso es lo que tú quieres, agradarle a ellos. Te ajustas a su agenda. Y Dios está diciendo, ya dejen de agradarle a la gente, a esta gente, que esta gente lo que va a hacer al final de llevarte a sus prácticas abominables, al final lo que hay es juicio. Como quiera te van a calumniar y como quiera te van a sentir raro dentro del grupo, porque tú no perteneces a eso. Tú eres extranjero y peregrino aquí. Tú eres como un exiliado aquí. ¿Me entiendes eso? Ahora, deja de agradarle. Busca agradarle a Dios. Agrádate con los tuyos. Y no es que hagamos una diferencia. Yo soy santo y tú eres horrible, vil, pecador. Pero tú sabes que hay valores que no pueden conjugarse porque son antivalores. Entonces, abre los ojos. Tú sabes a quién tú sirves. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Son dos sistemas, la mundanalidad y el reino de Dios, incompatibles. Y son incompatibles porque en el interior nuestro, los valores que trae la mundanalidad te lleva a la destrucción, te crea envidia, malos deseos, te lleva a hacer cosas deshonestas para lograr un fin. Yo recuerdo que he comentado en la vida de la iglesia, cómo yo veía un programa llamado, creo que era el discípulo, sí. Y ese era un programa, creo que era el discípulo, del que soy presidente de los Estados Unidos. Y él le aconsejaba a ustedes, tienen que ser, no le importa, racen, pasen, tumben a quien tenga que tumbar para lograr su objetivo. Vamos, háganlo, arrasen, y lo ha hecho. Y muchos quieren imitarlo. Y muchos querían ganarse el primer lugar en esas empresas. Hay empresas en las que ningún cristiano debería estar. Porque hay enemigos del Señor. Y entonces es importante nosotros estar estableciendo los valores. Hoy tenemos al COVID-19 y tenemos el clerén. Y el clerén ha matado más que el COVID. Y el clerén provoca que pasiones desordenadas, ahí andan matándose en la calle, envenenándose y se lo siguen tomando mucho, lo que han quedado vivos, porque si se lo siguen tomando van a seguir muriendo. Lo que nos dice Santiago es, de todo eso, y lo dice Pedro también, Dios juzgará. De todo el desenfreno, Dios juzgará. Seguimos. Pastora, antes de que siga, Lisandra tenía la mano levantada. Adelante, por favor, Lee.
Oh, buenas noches, Dios le bendiga a mis hermanos amados. No, era una versión, otra lectura en otra versión, pero está bien, la pastora aclaró y entiendo que todo está súper claro. Pero Gracias. léela, ayúdanos. Entra con otra versión. Era en Dios habla hoy. Ajá. Y dice, ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes, pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y los muertos. Wow, qué linda versión, qué puntual. Por eso tenemos que leer varias versiones. Lisandra, vuelve y léelo despacio, oigamos, para que no se nos olvide. Ok, ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes, pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Gracias, gracias. ¿A quién tú quieres agradar? Dime, ¿a quién? Lo peor del caso es que yo he visto y lo veo mucho en terapia, cómo hay gente que se autodestruye queriendo caerle bien al que quiere su mal. Y tratan de hacer todo. Y a veces, por no lograr ese objetivo, se quitan la vida. Y aún haciendo lo máximo por agradar, esa persona los denigra, los humilla, se burla. Por eso, yo quiero que tú no olvides, como diría Santiago, y lo recuerde aquí, que Dios ama con un amor celoso. Dios es celoso de lo suyo. Y es importante nosotros volver a Santiago. Causa celos a Dios si nuestro espíritu se deja arrastrar por el espíritu del mundo. Dios no quiere que tú andes detrás de otras cosas, de otros ídolos, porque en el presente siglo hay ídolos también. Hay gente que quiere mezclar la fe, porque quiere hacer una fe tipo Frankenstein, donde yo cojo pedazos de esta, pedazos de aquella, y hago un muñeco que satisfaga mi deseo de Dios, que cumpla como Aladino, frote y sale. ¿Qué tú quieres? Manejamos a Dios así, tipo mágico. Pero Dios dice en el verso 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo lo dice en otra versión? A ver, versos 5 y 6. Alguien que lo pueda leer en otras versiones. 2 versiones, vamos a ver. Aquí la latinoamericana. Ajá. No sin razón dice la Escritura, el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor es un espíritu celoso. Y por eso añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favorecer a los humildes. Muy bien, gracias. ¿Quién se lanza en la próxima versión? Lisandra tiene A la ver, mano levantada.
Ok. Dice aquí en la versión Dios habla hoy, pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Ahí está. Dios ama, Dios te ama con un amor celoso. Cuando nos vamos a los 10 mandamientos, vamos a encontrar porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. No negocia esa relación con su criatura, ni la esencia de lo que Él es. Dios no quiere compartir mitad de ti, ni mitad de mí. O tú te entregas o no. No podemos tener un pie aquí, el otro allá. Y en el crecimiento espiritual, tú descubres que cuando tú te entregas plenamente a Dios, y cuando digo entregar, es cuando hay una conexión entre tu mente, lo que sientes y lo que piensas, totalmente dirigido a Dios. Hay un diálogo, hay una relación íntima, hay un descubrir, hay un querer conocer a Dios y hacer su voluntad. Es como cuando tú estás enamorado o enamorada de alguien, tú quieres hacer todo lo que agrade a esa persona. Todo lo que agrade. Y tú buscas la forma de llevarle un agrado. Tú buscas la forma de hablar con esa persona. Por eso las cuentas de teléfono suben tan alto antes. Ahora con los medios, pues todo esto de Zoom, de poder ver a la persona que amas, la persigues, la llamas, la sigues por WhatsApp. Hay tantos proyectos y planes de programas, pero tú buscas a esa persona. Cuando estamos enamorados de Dios, hay ese primer amor apasionado. Y yo no quiero decir enamorado, porque yo sé que el enamoramiento dura poco. Unos 8 meses más o menos, y luego caes en la realidad. Con amar a Dios no es cuestión de 3 meses, 8 meses, es un descubrirlo cada día de tu vida, descubrir al Dios que tienes por Dios, conocerlo. Así como tú te preocupas de conocer los deseos de tu pareja, lo que le gusta, es como yo quiero conocer y agradarle a Dios y que Él se sienta que soy su hija, que le amo y quiero hacer lo que Él quiera que yo sea. Es decir, es poner a Dios en el primer plano de mi vida. Y si somos veraces, realmente le estamos dedicando poco a Dios. Le damos un poquito de los talentos y dones que Él nos ha dado a nosotros. Muchas veces lo hacemos a regañadientes. Pero Dios es celoso, fuerte y celoso, y demanda de ti tu entrega total, tu confianza total. ¿Me entiendes? Tu confianza. Que tú puedas decir, aunque lo que tú creías que ibas a tener no lo tengas, decir como la famosa canción que a mí en lo personal me fascina, yo creo en ti. Sea como sea, aunque no pueda verte, Señor, tú eres real en mi corazón. Todo lo que dice esa canción implica la calidad de la relación que tú estableces con un Dios que te cela, que es celoso y que espera tu fidelidad con Él. Por eso ilustraba con fuego, por la intensidad, por la belleza del fuego, aunque nosotros no queremos mucho con el duquesa que se encendió, pero este es otro fuego, un fuego purificador,
no intoxica, es la fuerza que Dios nos da. Cada uno de nosotros, y esta es obra del Espíritu Santo, ahí donde tú estás, te va a tocar, te va a hablar, en lo que tiene que tocarte a ti. Él me tocará en ciertas áreas, a ti en otras, pero todos nosotros estamos convocados a crecer espiritualmente y a desechar la mundanalidad, el espíritu de este siglo, para estar en lo que es el Espíritu de Dios, nuestras convicciones de fe.